Vamos con esta función. Me dan esta función racional y me piden analizar su continuidad en x igual a 2. Claramente la función no es continua en 2 y la razón es que ni siquiera está definida en 2. Entonces, f de 2 no está definido. Entonces, ya ella es discontinua en 2. Si yo quiero clasificar esa discontinuidad, obligatoriamente tengo que ir a hacer el límite. Entonces procedamos a calcular el límite de esa función. El límite de f de x cuando x tiende a 2, o sea, el límite de f de x sería de esta expresión. Note por favor que se puede factorizar el numerador. Dos por uno, 2, menos 2 más 1, menos 1, ahí está. Puedo simplificar aquí y me queda x más 1. Y esta cosa pues me da 3. Es decir, el límite de la función sí existe y vale 3, pero la función no está definida. Conclusión, pues tenemos una discontinuidad evitable o removible, ¿sí? En x igual a 2. Bien, la función no está definida, pero el límite sí existe. Yo puedo definir otra nueva función diferente a f, pero básicamente la misma, de tal manera que esa otra sí sea continua en 2. Entonces voy a mostrarles cómo podemos hacer eso. Podemos definir g de x como la función f de x. La defino como la misma función si x es diferente de 2. Y cuando x valga 2, no puedo colocar cualquier valor. Debo colocar el valor del límite. Esta nueva función va a ser continua en 2 y va a coincidir con f en casi todos los puntos, ¿sí? Salvo en 2. Es decir, en últimas, g de x me está dando la función definida como x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Si x es diferente de 2 y 3 si x es igual a 2. ¿Sí? Entonces, esta función es igual a f en todas partes, salvo en el punto 2 donde f no está definida. Pero esta función g es continua en 2. Nosotros diremos que esta función g es una redefinición continua de la función original f. ¿Sí? Esta función g es básicamente la misma, insisto. Son iguales en todas partes, salvo en 2. Pero esta función g sí es continua en 2. Si usted mira con cuidado, básicamente lo que estoy diciendo es que g es la función x más 1. ¿Sí? Y esta función coincide con f en toda parte, salvo en el 2. Hace un momento lo mencioné, pero ahora lo estoy escribiendo como definición. Vamos a decir que una función es continua en un subconjunto o en todo un conjunto si es continua en cada punto de ese conjunto. Recuerde que la definición inicial de continuidad se da de manera local. Una función es continua en un punto si el límite existe y vale lo que vale la función en ese punto. Ahora estoy definiendo la continuidad de forma global. Entonces, la función es continua en un subconjunto de R si es continua en cada punto de ese subconjunto. En el caso de que A sea un conjunto cerrado, un intervalo cerrado, entonces f debe ser continuo en cada punto del abierto y además tengo la continuidad por derecha y por izquierda.
que significa que la función esté definida, digamos, en A y que el límite por la derecha en A, pues coincida, que el límite por la izquierda exista y coincida con el valor de la función f en B. Eso le vamos a llamar continuidad por izquierda o por derecha. Tengo tres ejemplos aquí, ya hablándolo de forma global. Inicialmente habíamos hablado que la función constante era continua para cualquier punto A de los números reales, ¿sí? Eso quiere decir que como era continua para cualquier punto A, pues puedo afirmar que la función es continua en todos los números reales en conjunto. Bien. El segundo ejemplo, pues, esta función potencia x a la n con n un entero positivo también va a ser continua en todos los números reales. Más aún, pues como veremos más adelante, la suma, resta, producto, cociente, siempre y cuando el denominador no se me vaya a anular, de funciones continuas también va a ser continuo. Entonces, digamos que si yo utilizo esta de forma reiterada, pues podría haber esta como una consecuencia de esta. Entonces, 3. Cualquier polinomio es continuo en todos los reales. Recordará que el dominio de un polinomio pues son todos los números reales. Entonces, cualquier polinomio de grado n es continuo en todos los reales. Vamos con el ejemplo 4 y 5. El 4 puede ser un poco chocante, un poco confuso, así que voy a ser muy específico aquí. La función 1 sobre x al cuadrado definida en todos los reales menos el 0 es continua. Esa afirmación es verdadera. Note que yo estoy lanzando una afirmación global. Si estoy diciendo que ella es continua, si estoy diciendo que es continua es porque estoy diciendo que es continua aquí. Entonces usted recordará que antes habíamos hablado de esta función y dijimos que ella era discontinua en 0. Esa afirmación también es cierta. Ahora, lo que pasa es que esta función pues no está definida en 0 y aquí donde yo estoy diciendo que ella es continua pues no tiene el 0. Entonces ella es continua en su dominio, ¿sí? Lo que pasa es que uno por lo general no escribe eso. Eso está implícito. Entonces si quiero ser más específico es continua en su dominio. Recuerde que f es discontinua en x igual a 0. ¿Y por qué es discontinuo ahí? Ah, porque es que no está definida en 0. Por otro lado, si f es una función racional, es decir, el cociente de dos polinomios, pues esa función racional es continua en su dominio. ¿Y cuál era el dominio de la función racional? Pues todos los números reales, salvo las raíces del denominador, ¿sí? Es decir, yo lo que quiero es que el polinomio denominador q no se me haga 0. Por eso estoy diciendo todos los números reales salvo las raíces del denominador, porque recordará que ser una raíz de q es ser un número donde q se anule. Las funciones exponenciales son continuas. Recordará que las funciones exponenciales de base A se definieron cuando esa base A era un número real positivo diferente de 1. Esa función exponencial tenía dominio los reales. Es que esa función es continua en todos los números reales. En particular, la función exponencial es continua. Quiero que note que en ocasiones uno no escribe continua en todo R, simplemente dice continua. Y cuando digo es continua, uno está diciendo implícitamente en esa afirmación que ella es continua en su dominio. Si el dominio de la función exponencial no fuera en todos los reales, pues sería continua en ese pedacito hipotético. ¿Listo? Entonces, esto y esto es equivalente, claro, porque es que el dominio de esta, pues también son los reales. Por otro lado, la función logaritmo en base A, que también se definió pues como la inversa de esta, entonces nosotros necesitábamos que esa base A fuera un número real positivo y diferente de 1. La función logaritmo, por ser esa inversa, estaba definida acá. Esta función en logaritmo también son continuas, ¿sí? Son continuas en su dominio, o sea, son continuas en este conjunto. Mire que ahí simplemente dije es continuo, asumiendo que es continua aquí. En particular,
log x, que recordará que esto es base 10 cuando uno no coloca la base, y logaritmo natural, pues son continuas. Por otro lado, las funciones trigonométricas son todas continuas en sus dominios, ¿sí? Seno y coseno son continuas en los números reales, mientras que tangente es continua, por ejemplo, en un intervalo de esta forma. Vamos a terminar con este ejemplo. Me piden encontrar los valores de las constantes a y b, de tal forma que esta función definida a trozos sea continua. Mire que me dice que sea continua, o sea que me están diciendo que ella sea continua en todo su dominio, y todo su dominio pues van a ser todos los números reales. Como es una función a trozos, yo me voy a dedicar o a esforzar porque ella sea continua en esas partes donde ella se parte. ¿Listo? Como veremos a continuación, el cálculo matemático que hay que hacer para encontrar esos valores de A y B es absolutamente trivial. Todo se va a reducir a resolver un sistemita de ecuaciones lineales para A y B, que es sumamente sencillo, pero lo importante es el análisis para lograr llegar a ese sistema en A y B. Eso es lo realmente importante del problema, por eso quiero que usted lo mire con cuidado. Entonces, necesitamos que la función pues sea continua, en particular en -1 y en 3. ¿Por qué? Porque si estamos lejos de -1, o sea, atrás de -1, para todos los efectos f es una constante y las constantes son continuas. Si estamos después de 3, ella también es una constante y el mismo argumento. Si estamos entre -1 y 3, sin contar el 1 y el 3, o sea, adentro, para cualquier valor en últimas de A y de B, esta cosa va a dar una recta y pues un pedazo de recta es continuo. Lo que necesitamos es cómo pegamos todos esos pedazos para que la función f sea continua, porque cualquier A y cualquier B que yo ponga puede hacer que esto se desconecte y claro, no me va a quedar continuo. Entonces nuestra tarea es saber quién es A y quién es B. Entonces, recordemos la definición de continuidad. Un punto, vamos con -1, entonces solución. Nosotros para que f sea continua en -1 requerimos pues que el límite de f de x cuando x tiende a -1 exista y que valga f de -1. Ah, pero es que esto es una función a trozos. Así que este límite me va a tocar separarlo en límite por izquierda y por derecha. Así que en última para que ese límite exista, necesito que el límite por la izquierda y por la derecha pues coincidan y voy a obligarlo a que sea el valor de la función en el punto. De esa manera, si los límites coinciden, pues el límite existe. Y si el límite existe, quiero que sea igual al valor de la función. Entonces, eso por un lado, y pues lo mismo para el caso en 3. Y que el límite de f de x, cuando x tiende a 3, pues también exista y valga f de 3. Bien. Entonces, este límite es un límite que me toca ver por izquierda y por la derecha. Note que el límite de f de x cuando x tiende a -1 por la izquierda, pues es la función constante 2, así que esta cosa me da 2. Yo quiero obligarlo, o yo lo estoy obligando a que sea igual al límite por la derecha. Porque si estos dos son iguales, entonces el límite en el -1, perdón, aquí era -1, pues va a existir. Y el límite -1 por la derecha, pues sería el límite de esta expresión y pues eso me va a dar, en -1 me va a dar -a más b. Entonces, en últimas, ¿qué necesito yo? Pues que 2 sea igual a -a más b. Note que aquí ya implícitamente tengo esta condición
porque f de menos 1 está aquí definido, vale 2. ¿Listo? Entonces necesitamos esto. Ahí nos salió la primera ecuación en A y en B. Ahora acá, este límite también es a trozos, ¿sí? También necesito verlo por la izquierda y por la derecha. El límite de esta función f cuando x tiende a 3 por la izquierda estamos aquí, entonces por la izquierda en 3 sería 3a más b. Y yo necesito que ese límite coincida con el límite a la derecha. Cuando x tiende a 3 más. Y el límite a la derecha, por cierto, vale lo mismo que la función en 3. El límite a la derecha, pues es el límite de esta función constante menos 2, y por ser una constante vale lo mismo, entonces sería menos 2. Es decir, necesito que menos 2, ¿qué es esto?, sea igual a 3a más b. Y este es el sistema 2×2 que usted va a tener que resolver, ¿sí? Luego de un ratico, usted puede, por ejemplo, restar las dos ecuaciones para que los b's se le cancelen, como sea que quiera resolverlas por sustitución, igualación, el método que a usted le guste. Luego de un ratico, encontrará que el valor que satisface ambas ecuaciones, pues es a igual a menos 1 y b igual a 1. En conclusión, la función f, ¿cómo queda? Pues queda 2 si x es menor o igual que menos 1. A vale menos 1, entonces queda menos x más 1. Si menos 1 menor que x menor que 3. Y si x es mayor o igual a 3, vale menos 2. Vamos a verificarlo aquí rápidamente. El límite por la izquierda pues daría menos 2. El límite por la derecha en menos 1 sería menos 1 menos menos 1 más 1, que me daría 2. Coinciden. El límite por la izquierda en 3 pues me daría menos 3 más 1, que es menos 2. Y el límite por la derecha en 3 me daría menos 2, así que coinciden. Luego la función es continua. Eso ha sido todo por este video.